¿Qué tal amigos? Les habla Mario Alvarado aquí, en este canal de su grupo, Historia y Leyendas de Culiacán, en el que, como su nombre lo indica, tratamos de divulgar entre nuestra gente, de la manera más sencilla, aquellos temas que consideramos que han sido importantes en nuestro devenir histórico, y que todos los culiacanenses debiéramos saber, porque ello forma parte de nuestro patrimonio cultural. Pero bueno, el día de hoy, el video es un tanto diferente, ya que en él, les comento, cómo fue que decidí convertirme en escritor. Verán, hace un par de meses me entrevistaron para una revista electrónica, pero en esta ocasión, no fue, como es lo más común, que es para hablar de algún pasaje de la historia de Culiacán, o de algún personaje o sitio en especial de la ciudad, o bien, alguna de sus múltiples leyendas. No, nada de eso. Y la verdad es que me agarraron en frío, ya que solo me solicitaron la entrevista, y yo sin pensarlo acepté, porque pues la idea es aprovechar cualquier espacio para difundir entre nuestra gente, algo de lo maravilloso que tiene nuestra hermosa y única ciudad que es Culiacán. Así que sin más ni más, acepté la entrevista, dando por hecho, que más o menos dominaba cualquiera de los temas que se tratara, dentro de mi quehacer diario como cronista. Pues total que se empezó la entrevista presencial vía internet, y después de mi presentación, el conductor señaló que dicha entrevista era para hablar sobre mis libros de La ceja de los monos y La catedral, y sobre todo, el cómo y el por qué, decidí volverme un escritor de libros de aventuras, así que ya pasada la sorpresa, me dispuse a contarles sobre mi propia historia, y hoy la comparto con todos ustedes para que la conozcan. Y empezaré hablándoles de una serie de libros muy importantes para mí. Sandokan, el tigre de Malasia, del escritor italiano Emilio Salgari, inspirado en la figura del aventurero español Carlos Cuarteroni. Así que vamos para que conozcan de qué tratan estos libros y que a mí en lo particular me resultaron reveladores. De esta serie de libros, que me sorprendieron en mi infancia, pues ya había escuchado buenos comentarios sobre ellos, y ya había visto a personas leyéndolos y recomendándolos ampliamente, pero siempre sospeché que más que los libros, lo que les gustaba a estas personas era la película basada en los libros, y es que a veces pasa, sobre todo, si la adaptación al cine es muy buena y popular. En este caso, la adaptación al cine es tan popular, que incluso, es probable que haya personas que no sepan que originalmente existe este libro. Estoy hablando de Sandokan, del escritor italiano Emilio Salgari, Los tigres de Montparnasse, publicado originalmente en 1900. Este libro fue adaptado al cine en 1973, y a esta película le siguieron muchas otras, incluso, todavía en el 2009, se filmó la más reciente que es Sandokan en Sicilia, pero bueno, les decía, cuando plebe, junto con las revistas de grandes personajes de aventuras como Calimán el hombre increíble, Tarzán de los monos, El fantasma, El hombre enmascarado, Tagua, El hombre gacela, Guama, El hijo de la jungla, El llanero solitario, El valiente, Juan sin miedo, Turo, Águila solitaria, Alma grande y Chanok, entre muchos otros, me llegó ese libro de Los tigres de Montparnasse, que a diferencia de las revistas o cuentos, como le decíamos a esos cómics, este tenía una portada muy bonita y colorida, pero en su interior puras letras, por lo que me decepcionó por completo, y lo dejé arrumbado, porque aquello, de leer solo letras, no era lo mío. Y es que cuando era niño, aunque después me haya convertido en escritor, no me gustaba leer. Si la lectura no tenía monitos, no lo leía, y la verdad es que en ese entonces, la escuela no era lo mío. Lo que me gustaba eran todas las demás cosas que a un plebito le pueden gustar, en especial, los juegos, los deportes, estadísticas de jugadores de fútbol y béisbol, estampitas de luchadores que podía memorizar todas sin ningún esfuerzo, y sobre todo ser bagazo o morir, yéndome de raite o de trampa en el tren a diversos pueblos o ciudades, nomás por vivir la aventura. Dormir en la playa, en la sierra, en casas abandonadas, bajo un puente, y todo eso me parecía de lo más fácil y normal, pero por ejemplo, leer al autor de Romeo y Julieta, eso me costaba muchísimo más trabajo. No fue sino hasta el año de 1970, en cierta ocasión que caí enfermo de pulmonía, con largas horas en cama, que no me permitían salir a intercambiar revistas con mis amigos o ir a los puestos en que las rentaba, que retomé el libro para leerlo, y oh sorpresa, era un gran libro, que muy pronto se convirtió en mi favorito. Parte de lo que me enganchó muchísimo al leerlo una vez que lo empecé, fue leerlo en voz alta desde el título, Los tigres de Montparnasse.
Sí, aquella maravilla de historia clásica de amor verdadero y grandes aventuras de Sandokan me abrió la mente y la imaginación. Un libro que, como ya dije, combina el romance, la comedia y la aventura, y del cual, aún hoy, me es posible citar un sinfín de imágenes y diálogos que desde entonces me motivaron para en un futuro escribir mis propios libros, tanto de ficción como de aventura y hasta títulos para niños, como es el caso de Chimborreguín, que aún no sale a la luz, pero que está en la antesala para aparecer en cualquier momento. La vagancia en busca de aventuras me dificultó mi paso por la escuela, la cual suspendí por 2 o 3 años, tiempo en el que conocí muchas personas que no dejaba en paz con mis preguntas. Estudia, me decían, aún es tiempo, y muchas de ellas me insistían en que leer era algo muy importante, y no me quitaban los ojos de encima tratando de que estudiara y me convirtiera en alguien. Tanto estuvieron dándole hasta que me convencieron, retomé el estudio y me convertí en maestro. Ya dentro de mi larga estancia en la docencia, 35 años, me di cuenta de cómo año con año poco a poco los muchachos iban abandonando la lectura. Por más motivaciones que les dábamos, eran muy pocos los que tenían algún libro, ya que estos estaban muy caros, y pocos jóvenes se daban tiempo y gusto para ir a la biblioteca. En ese entonces aún no había internet, y otro gran problema fue que quienes leían, se desmotivaban por el lenguaje rebuscado que los autores empleaban, y saturaban, con citas, notas al pie de página, referencias cruzadas, etc., elementos todos que hacían que la lectura fuera muy pesada, y me di cuenta que cuando les platicaba algún tema o contaba alguna historia en su propio lenguaje, es decir, con el habla de uso cotidiano, ponían mucho más interés, querían saber más y preguntaban queriendo abarcarlo todo. Los mismos padres de familia me llegaban preguntando sobre los temas que les había platicado a sus hijos, y muchos de ellos me exhortaban a que escribiera aquellas historias. Sin embargo, lo que realmente me motivó a escribir fue el hecho de que los pocos jóvenes que leían, en lugar de disfrutar la lectura, la sufrían, debido a que se empezó a explotar la sensibilidad de los jóvenes escribiendo historias tristes, como el acoso escolar, la muerte de una mascota o un amigo, cosas que conmueven al joven lector y lo hace sufrir y reflexionar sobre su propia existencia, por lo que decidí escribir algo que realmente entendieran, aprendieran y disfrutaran, pero primero tenía que prepararme más, así que decidí estudiar en la Escuela de Filosofía y Letras de la UAS, la licenciatura de Letras Hispanoamericanas, y al término de esa carrera, también terminé mi primer libro, Jesús G. Andrade, Bohemia y Poesía, libro que trata sobre la vida y obra de este poeta culiacanense. A ese le siguió la crónica de Los Azulitos, libro que trata sobre cómo se formó a finales del siglo XIX con los internos de la Escuela Industrial Militar, que era una especie de consejo tutelar para menores. La banda de música de Los Azulitos fue la base para que surgieran un sinfín de bandas. Con ese libro gané el primer lugar de crónica en el concurso de la Crónica de Sinaloa 2015, y casi al mismo tiempo publiqué La Rosa de Fierro, que trata sobre la vida del general Rodolfo Fierro, mano derecha de Pancho Villa. Ambos libros fueron de gran aceptación por el público. Luego me llegó el recuerdo de las grandes aventuras de Sandokan que leí de niño, y decidí escribir mi propio libro, con las aventuras de un héroe culichi, mezcla de Sandokan e Indiana Jones, y así fue como salió La Ceja de los Monos, con el aventurero Marcos Indurain, libro que me dejó muy complacido y que me motivó para escribir de inmediato la segunda parte de sus aventuras en la novela, La Catedral, esperando que de un momento a otro terminar la tercera parte de esta trilogía, que se llamara El Tesoro de El Sarnoso. Mientras tanto, ya publiqué una novela para jóvenes titulada De Cuarta y Quemón, obra en la que a través de un lenguaje propiamente culichi, trato por medio de la historia de Juan, todas las broncas a que se enfrentan los adolescentes de Culiacán, como fiestas, amores, exámenes, etc., desde que inician la secundaria hasta terminar una carrera. Curiosamente es mucha más la gente adulta la que ha leído esta obra y la procura. También tengo 2 libros en los que compilo bastantes leyendas de Culiacán, nuestra ciudad, y otro también de leyendas de Sinaloa, que está próximo a salir, en el cual compilo leyendas de cada uno de los 18 municipios. También tengo un libro de cuentos de humor un tanto ácido, que escribí durante la pandemia, y mi obra más reciente es un homenaje a Chuy Andrade, el poeta enamorado de Culiacán, en el primer centenario del poema Culiacán. Poema que le valió al poeta para que una de las calles más céntricas de la ciudad lleve su nombre.
En este libro, entre otras cosas, cuento todo lo relacionado al primer festejo ocurrido en 1923 y se presentará precisamente durante los festejos de la fundación de nuestra hermosa y única ciudad, el 29 de septiembre de este año, fecha en que se cumplen 100 años de iniciarse oficialmente los festejos de su fundación.